Hemos estado hablando desde el domingo pasado acerca de Mateo capítulo 5, famoso por el título El Sermón del Monte. Le hemos llamado a esta serie Contracultura porque vemos que en este sermón, lo que hemos denominado la constitución de nuestro reino, Cristo establece unos principios que van contrario a los principios de este mundo. Como aquí hay muchas personas que son nuevas en la iglesia, aclaro que cuando hablamos de mundo, no hablamos de planeta Tierra. A veces los evangélicos tenemos un lenguaje muy particular. Y yo no soy de este mundo, y esta ropa es del mundo. Pero yo sé que él tenía una pizca de marciano, pero yo no sabía qué nivel era de extraterrestre. Entonces no hablamos, cuando hablamos de mundo, de planeta Tierra. La ropa que vestimos es una ropa de este mundo, porque aunque sean del siglo pasado, es de este mundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de un sistema dominado por el pecado. Cuando yo digo yo no me comporto de acuerdo a este mundo, no me estoy refiriendo a que yo no voy a la playa como la gente del mundo, o al cine, o que no escucho música como la gente del mundo, sino que yo no consumo las cosas que promueven el pecado y no vivo en el estándar del pecado. Y si el sistema de este mundo tiene cosas contrarias a Dios, entonces a eso lo llamamos contracultura. Y el tema de hoy es un tema que es el primero del Sermón del Monte, que es como Cristo quiso definir desde un inicio lo contrario que somos. Y empieza diciendo, Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy vamos a predicar. Te pido que me uses como instrumento de salvación para el perdido, de sanidad para el enfermo, de restauración para el caído. Que tú afirmes en nosotros estos principios y que vivamos de acuerdo a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo conocí con detalle la pobreza. Yo no pudiera decir que fui pobre en pobreza extrema, porque comíamos cada día, aunque sea una vez al día, pero comíamos. Pero conocí esa área de la vida donde uno vive en casa de madera, techo de zinc, y cuando llovía más adentro que afuera, cada hermano tenía una gotera que cubrir en casa. Conocí esa parte por ejemplo, por más de 10 años, mi hermano Luis y yo dormimos en la misma cama, una cama estrecha, y Luis siempre, no voy a decir que fue gordo porque eso es un insulto para hoy en día, pero siempre si somos templo del Espíritu, Luis siempre fue un megatemplo del Espíritu, fue un templo lleno del Señor. Entonces, imagínese usted, 2 hermanos, yo era flaco, ustedes no lo creerían, pero yo siempre fui flaco, y dormir en la misma cama, un gordito y un flaco, una cama pequeña, dormíamos apretados muchas veces, tan apretados que soñábamos lo mismo muchas veces. O sea, yo sabía que él soñaba y él sabía que yo soñaba. Claro, comíamos, por ejemplo, a veces los fines de semana comíamos a la carta en mi casa. O sea, jugábamos la carta y el que ganaba comía ese día, o comía carne y eso. Entonces, teníamos ciertas limitantes. Dentro de eso hubo educación. Yo aprendí a comer huevo con tenedor y cuchillo, por ejemplo. Con tenedor me lo comía y con el cuchillo me defendía que Luis no me lo robara, o Randy o Diana. Y comía carne de vez en cuando, sobre todo cuando me mordía la lengua. O sea, era un nivel de pobreza, de ese nivel de pobreza que enoja. Porque cuando usted se quilla con su papá, en el caso mío de la pobreza, que entraba a mi habitación y estrellaba la cortina porque no había puerta, entonces me envolvía entre la cortina y me caía, y eso enoja. No es lo mismo tú estrellar la puerta que tú envolverte en la cortina y caerte, eso da más pique. Tuvimos un perro una vez, yo le llamaba Disney al perro, Disney, porque en la escuela en verano, cuando entrábamos, yo decía, este verano paseé a Disney, y la gente no entendía, entonces podía aparentar, ¿verdad? Y cuando íbamos al cine, yo siempre hablaba en el cine, porque mientras estaba hablando, la gente me tiraba palomitas y por lo menos podía comer palomitas en ese momento. Entonces era una especie de exageración. Estoy exagerando, pero sí fuimos lo suficientemente pobres como para entender que la pobreza no es buena. No es para nada buena. Miren, no hay nada en español o en nuestra cultura
no hay una sola palabra que usted poniéndole el adjetivo o el prefijo pobre al lado se dañe. Usted dice emocionalmente, y desde que dicen pobreza emocional, eso es feo. O sea, yo tengo un novio, él es buena gente, pero él es pobre emocionalmente. Ya yo no entiendo qué significa eso, pero se ve feo. Bótalo. No sé qué significa, pero bótalo. Pobreza intelectual, eso da bruto por todos los lados. Pobreza cultural, pobreza mental. Todo lo bueno que usted le pone al lado, la palabra pobre se daña. Así que imagínense lo que pensó el pueblo de Israel cuando Cristo se para y en su primer sermón principal inicia diciendo: bienaventurados, dichosos, felices, contentos los pobres en espíritu. Tú dices como que, espérate, como que eso no pega. Aquí tuvo que haber un delay, como que no lo tradujeron bien. Porque no va la palabra pobre con espíritu. Nadie que dice pobre y espíritu al mismo tiempo como que se siente bien. Haga la prueba en Instagram. Vaya al Instagram de un influencer eso famoso evangélico y dígale: tú eres pobre en espíritu. Si no lo bloquean o le caen encima los haters o lo secuestran, algo le va a pasar. Pero nadie que usted le diga pobre en espíritu se siente contento. Y Cristo dice que los pobres en espíritu deberían alegrarse. De ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Esto no es netamente original en Cristo, sino que tiene un eco en el Antiguo Testamento. El Salmo capítulo 34, verso 6 dice: este pobre clamó al Señor y le libró de todos sus temores. ¿De cuántos temores? De todos. Quien escribe este salmo no era pobre. El rey David era uno de los hombres más ricos de toda la Biblia. Era un rey. Así que no solamente es rico económicamente, sino que tiene poder, tiene influencia. Pero él se vio en un momento de su vida donde él retrata lo que significa ser un pobre espiritual. Este salmo él lo escribe pensando en una historia que le sucedió. David iba huyendo a Saúl. Armó un pleito con Saúl, con el rey Saúl, y David sale corriendo y se esconde en una ciudad llamada Gat. Gat era la ciudad natal de Goliat. Ya David había matado a Goliat. Usted sabe lo loco que es usted pelear con un enemigo, vencerlo y meses o años después irse a esconder a la ciudad donde vive ese enemigo que usted mató. Como que usted se faje con un tigre del Capotillo, el emblemático, el principal, el malo pero que le da dinero a la gente y todo, y usted lo mate y a los 2 meses usted se mete a Capotillo y dice: estoy buscando aquí un sitio donde mudarme. Es imposible. David se mete en la misma ciudad de Goliat y cuando lo reconocen, lo apresan, lo llevan al palacio y dicen al rey: aquí está el que nos avergonzó públicamente, el que nos hizo quedar mal, el que mató a nuestro hombre poderoso. David no andaba con un ejército, no andaba con armas, no andaba con trucos. David no era el James Bond de aquella época. David estaba pobre, no tenía nada, porque todo su ejército en ese momento no le iba a servir, porque todas sus armas en ese momento no le iban a funcionar, porque todos sus ahorros y su dinero y su herencia en ese momento no servía para nada. David se vio entre la espada y la fe. Yo sé que usted ha pasado por algo así también. Son esos momentos de la vida donde todo tu dinero no puede resolver el problema que tienes. Son esos momentos de tu vida donde tus habilidades no pueden resolverte, tus recursos no son suficientes, tus conexiones no pueden ayudarte. Son esos momentos difíciles donde todos tus talentos y dones no te son útiles para nada. Son esos momentos donde todos tus amigos, tus cuñas, tu jefe no pueden solucionarte. Entonces, en un momento donde todo lo que tú tienes no puede ayudarte, ¿qué tú tienes? ¿Con qué tú cuentas? Con nada. No se trata de que, bueno, no puedo pagar la medicina porque no tengo dinero. No, teniendo dinero, pudiendo comprar la medicina no va a sanar mi dificultad.
No se trata de que no tengo habilidades para reconciliarme en mi matrimonio. No, es que todos los trucos y los piropos y la humillación no te va a servir, porque hay un momento de la vida donde está tan quebrado el matrimonio, donde tus habilidades y esos dones de buen hombre o de buena mujer no te funcionan. Hay mujeres que tienen unos trucos y cuando están enojadas con el esposo y tienen una ropa que se ponen y el esposo, por más quillao que esté, se arregla ese día. Pero tú agarras y te pones la ropa y está tan mal el hogar que no importa que tú duermas de rodillas, no importa que tú hagas lo que hagas, tus recursos no te funcionan. David se encontró en un momento donde no tenía nada para resolver su problema. ¿Qué hizo él? A veces Dios tiene que llevarnos al terreno donde nada de lo que tengamos sea suficiente para que entendamos que Él siempre ha sido suficiente para nuestras vidas. El otro grupo en esa parte yo creo que aplaudió, me parece, pero está bien, voy a pensar que usted está tan profundamente impresionado que usted ni siquiera pudo atender. David nos enseña que a veces Dios nos lleva al terreno donde nada de lo que tengamos es suficiente para que entendamos que Él es y siempre ha sido más que suficiente en nuestras vidas. Amén. Entendimos, ¿verdad? Por eso Él dice, este pobre clamó y Dios lo escuchó. Cuando usted busca la palabra pobre en la que se tradujo en griego este versículo de Mateo 5 y también busca en hebreo, que era el idioma que hablaba Jesús, hebreo y arameo, usted bien pudiera traducir este verso de la siguiente manera: bienaventurados las personas o la persona que es consciente de su total desamparo y que pone toda su confianza en el Señor. Es decir, la palabra pobre usted no la usaría porque tiene un problema, y es que podemos asociarla a pobreza económica. Y yo he dicho esto varias veces en esta iglesia y lo seguiré diciendo, y cada vez que vea amigos y visitas lo voy a decir con más frecuencia. En esta iglesia no predicamos el evangelio de la prosperidad, no lo creemos, pero tampoco predicamos el evangelio de la pobreza. Y por años muchas iglesias se han visto definidas por estos dos tipos de evangelio. El evangelio de la prosperidad te dice que tú eres por lo que tienes. Y si tienes un buen carro, una buena casa, una buena cuenta de ahorro, eres un hijo de Dios bendecido, hasta bendecido. Eres un hijo de Dios prosperado, Dios está contigo. No importa lo que hagas, si tienes, Dios te ama. Y así mismo te dice que si no tienes, Dios te odia, Dios te castiga, estás en pecado, estás humillado, estás procesado porque no tienes nada. El evangelio de la prosperidad exalta lo que tenemos y nos pone en ventaja ante Dios por lo que poseemos. Pero el evangelio de la pobreza es el otro extremo. Si mientras tú menos tienes, más bendito eres por el Señor. Y ese hermano es tan bueno porque se lo está llevando el diablo. Ay, qué lindo, yo quiero ser así. Y hermano, y la gente dice, hermano, en mi iglesia tenemos, no, pero la gente dice, yo tengo una casa humilde. ¿Han escuchado ese término? ¿Qué significa eso? O sea, de baratá. O sea, la casa de fulano que se ve bonita es orgullosa, pero la casa mía de baratá, sucia y fea, es humilde. Esa ropa es más humilde. El hermano tiene un carro humilde. ¿Qué es un carro humilde? ¿Un Sonata? No, ok, no, un Sonata desbaratado. El carro humilde es un carro viejo. Y el carro orgulloso, me imagino, para la mentalidad de la gente, es un carro moderno o nuevo, que yo creo que debería ser al revés. Para mí no hay un carro más orgulloso que el carro viejo, porque desde que usted se monta se daña, porque él no coge esa. Él no asume competencia. Y el carro moderno, fíjense que los carros modernos son tan humildes que son hasta bajitos. De aquí hay un hermano, Andy, que tiene un Honda Civic, que es un carrito chiquitico, bajito. Y él dura 1 hora para llegar a la iglesia, aunque puede llegar en 10 minutos, pero cada policía acostado le cuesta media hora. A veces él se desmonta y él carga el carro, por eso está tan fuerte, porque es tan bajito. Eso debería ser un carro humilde. Pero nosotros tenemos nuestros valores tan alterados que creemos que el pobre, o nosotros no, hay iglesias, que el pobre es una persona santa, humilde, no tiene vanidad, no tiene orgullo. Yo conozco pobres que son más orgullosos que muchos ricos.
Dios no exalta la pobreza en la Biblia. Dios no la promueve. Dios no valora que el que es pobre es más espiritual. A los ricos, hay ricos que son malos y hay pobres que son buenos. Y hay pobres que son malos y hay ricos que son buenos. Ideológicamente nosotros no somos ni capitalistas, ni socialistas, ni imperialistas. Somos cristianos. Y el cristiano es aquel que ama el trabajo y el fruto del trabajo. Y eso lo define la Biblia de esa forma. En la Biblia hay hombres que fueron multimillonarios y amaron a Dios. Job, Salomón, David, Abraham. Y hay hombres que eran paupérrimamente pobres y amaban a Dios. La parábola o la historia de Lázaro, el rico, las viudas que no tenían nada para dar o lo poco que tenían lo daban. Usted puede ser millonario y tener el favor de Dios, y puede ser pobre y estar lejos de Dios, y puede ser pobre con el favor de Dios y millonario y estar lejos de Dios. No importa tu situación económica. Y me gusta aclarar esto porque cuando Cristo dice bienaventurados los pobres en espíritu, no habla del que está de cacarao, el que está en modo fase, esperando a ver que le pongan algo. No habla de aquel que no tiene nada, no tiene nada que ver con tu situación económica. Entonces, ¿qué es el pobre en espíritu? Sofonías, sí, es un libro de la Biblia. Sofonías, capítulo 3, verso 12. De eso que nadie lee, pero está ahí. No tiene seguidores, pero está ahí en la Biblia. Él no es un influencer, pero está ahí. Abinader no se va a reunir con él, pero él está ahí en la Biblia. Sofonías 3:12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. ¿Por qué es humilde y pobre? Oigan, ¿por qué? Porque confiará en el nombre de Jehová. Pobre en espíritu, dice Matthew Henry, es aquel que ha perdido toda su confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas y reconoce que depende totalmente del mérito de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Pobre en espíritu es aquel que sabe que no puede comprar su salvación, no puede comprar las bendiciones de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Por lo tanto, usted no tiene nada en su banco económico o espiritual. Entonces usted reconoce que siempre necesitará a Cristo. Si usted es tan pobre espiritualmente que sabe que no tiene nada para comprar a Dios, entonces Dios dice: bienaventurado eres, porque de gente como tú es el reino de los cielos. Gloria al Señor. Voy a hacer aquí un poco, cosa que no se debe, pero voy a generalizar un poco. El rico es la persona que entiende que no tiene necesidad de ningún bien, que todo lo tiene. El pobre es aquel que carece de hasta lo más básico, todo lo necesita. Trayéndolo a lo espiritual, el rico es aquella persona, el rico espiritual, que tiene dones, talentos, ministerios, unción, todo. Por lo tanto, para él no necesita nada. Así como el rico natural cree que puede comprar todo con dinero, el rico espiritual a menudo cree que puede comprar a Dios con sus dones, que puede comprar a Dios con sus obras, que puede comprar a Dios con sus talentos, que tiene a Dios agarrado de la barba si tuviera barba. Y a veces se llega a creer superior a los demás. Atención a los líderes de esta casa. Atención a nuestros músicos, nuestros cantantes, a los líderes coordinadores de cada GPS, a los servidores de cada ministerio. Nunca se crea que por usted servir más que otros en la iglesia, usted tiene algún mérito especial que lo hace más grande que el otro en la iglesia. Nunca llegue a creer que porque usted sabe un poquito más de Biblia que el otro, o ha ayunado más que el otro, o ha orado más que el otro, o se congrega más que el otro, o ofrenda más que el otro, que
Todo eso es importante, pero nunca llega a creer que eso es un sistema de puntos que le da delante del Señor un rango, que es como la milicia, y aquí estamos los generales de Dios, los que tenemos años guayando la yuca, y allí están los pelapapas de Dios, los rasos de Dios. A ustedes ni me saluden, usted no merece saludarme a mí, porque yo estuve en la presencia de Dios esta madrugada. Nunca se crea que lo que usted hace para Dios lo hace más grande que aquel que no hace nada para Dios. Nunca. Porque el día que usted crea eso, sus obras dejan de servir. El día que usted crea que sus conocimientos bíblicos lo hacen superior a los demás, el día que usted crea que sus títulos, sus libros, su experiencia lo hace más grande que los otros, usted dejó de crecer, dejó de avanzar. Dios nos bendice para bendecir a los demás. Nuestros dones, nuestros conocimientos, nuestros talentos, nuestro tiempo, Dios los usa para servir a los demás. Estamos para compartir, no para competir. Dios nos permite crecer algunos más que otros para ayudar a otros a crecer en el Señor. Los muchos dones, talentos y conocimientos no nos hacen especiales, nos hacen servidores. Dios no te ha dado todo lo que tú tienes para que tú te creas la última Coca-Cola del desierto. Sin Dios tú no eres ni un juguito pop, ni un esquimalito, ni un helado de batata. Sin Dios nada de lo que hacemos vale. Si Dios te dio mucho, no es para que humilles mucho, es para que sirvas mucho. Si Dios te dio mucho, no es para que te alaben mucho, es para que bendigas mucho a los demás. Si Dios te dio mucho conocimiento, no es para que hagas sentir inferior a muchas personas, sino para que ayudes a crecer a muchas personas. Si no usas lo que tienes para bendecir, estás acumulando lo que tienes. Si eres un rico espiritual, si todo lo que tienes lo usas para ayudar a otros, entonces eres un pobre espiritual y de ti es el reino de los cielos, y Dios bendecirá esa actitud tuya. Si hay algo peligroso en este caminar es que con los años uno llega a creer que ha acumulado tantos méritos que no puede escuchar ni siquiera el consejo del nuevo. Uno llega a creerse como que alardear. Hay una parábola que Jesús contaba del rico y del publicano. Dice que el publicano, la palabra publicano, era un cobrador de impuestos, pero odiado. Una gente mala, y eran malos, eran muy malos, eran ladrones, extorsionistas, lo que hacen malabares, extorsionistas. Eran gente malas. Los fariseos y muchos judíos decían, orando, decían, Señor, gracias porque no me hiciste mujer gentil ni publicano. A ese nivel, eran odiados. Y dice la Biblia que al templo entró un publicano, dijo Jesús en una parábola, y al mismo tiempo entró un fariseo. El fariseo era la crema innata de la religión. Eran los que más sabían, el que más leía, el que más comía Biblia, el que más ayunaba. Y el fariseo de pie dijo, Señor, gracias, porque ayuno 2 o 3 veces a la semana. ¿Cómo te sientes, Señor? Tú deberías estar contento de mí. Tú deberías estar orgulloso. Yo puedo estar sirviéndole a otros dioses y te sirvo a ti. Gracias, Señor, porque oro más que todo el mundo. Gracias porque conozco más la palabra que todo el mundo. Y al mismo tiempo entró un publicano. Lo peor, como decir un narcotraficante, como decir una prostituta, como decir un asesino. Y el tipo entra al templo y ni siquiera se pudo poner de pie. De rodillas se daba golpe en el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí, ten misericordia de mí, yo no sirvo para nada. Jesús dijo que cuando los dos salieron del templo, el publicano salió justificado, es decir, Dios lo escuchó. Y el fariseo, en la Biblia, Ricky habla hoy, dice, Dios lo dejó en visto. Dios lo ignoró. Porque mientras usted más se cree en este camino, menos vale delante de Dios. Esto no significa que usted ahora publique, yo no sirvo para nada, hermano, yo soy un gusano de Jacob, una cucaracha del reino, yo soy un trapo de inmundicia, yo soy una pupú de Cristo, aleluya, hermano, yo no soy. Eso no significa eso. Porque a veces hay gente que se tira al medio
En una falsa humildad, porque usted diga, ay no hermana, no diga eso, usted es una gran sierva. Qué lindo cantaste, Alba. Ay, no, pastor, yo canté muy mal. Eso porque es muy humilde, no, es para que yo le diga, no, Alba, tú cantaste precioso. No, pastor, no, yo canté horrible, pastor. No me mire a mí, pastor. Pero Alba, tú eres la que mejor canta. No, yo soy la que peor canta. Ah, sí, es verdad, tú eres la que peor canta. ¿Qué? A veces, es un ejemplo. Nosotros usamos la falsa humildad para que la gente nos aplauda, para que la gente nos admire como humildes que somos. La falsa humildad no es cuando tú dices que tú no sirves. Es cuando otra gente te dice que tú no sirves y tú lo dejas. Porque es muy fácil uno tirarse a menos, pero cuando es el otro que te tira al menos, ahí es que se prueba tu humildad. Entonces el mensaje no es, los pobres en espíritu son aquellos que publican, yo no sirvo para nada, yo no soy nadie, yo soy un perro. Pero Dios, no significa eso. No es que usted lo diga, es que usted lo demuestre. No es que usted demuestre que no sirve para nada, es que usted demuestre que Dios te ama igual que ama a los demás y que no hay personas favoritas para Dios. Todos somos iguales para el Señor y todos necesitamos lo mismo de parte de Dios. Termino con 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros seamos ricos. ¿Por qué son bienaventurados los pobres? Porque los pobres en espíritus le servimos al único que siendo rico se hizo pobre, para que los pobres en él seamos ricos. Somos bienaventurados si no teniendo nada espiritualmente, lo tenemos a él. Y si tenemos todo espiritualmente y no lo tenemos a él, seremos ricos, pero estaremos en una bancarrota espiritual. No tendremos nada. Póngase de pie, por favor. Este mes o esta serie, porque va a durar más de un mes, si algo va a hacer en nuestras vidas, es a demostrarnos cuáles son los valores y los principios realmente que nos gobiernan. Y verán frecuentemente cómo la humildad, que es tan poco valorada en este mundo, es tan exaltada para Dios, y cómo el orgullo, que es tan valorado en el mundo, porque el orgulloso usted lo mira, usted dice, yo quiero ser como él. Y Dios dice, lo que ustedes valoran, o sea, ustedes en la tierra, yo lo rechazo. Lo que ustedes celebran, yo lo ignoro. Lo que para ustedes es más importante, para mí no tiene ningún valor. Por eso, esto es contracultural. Y nos desafía esta mañana a pensar a quién queremos agradar. Constantemente vamos a vivir en una disyuntiva, en una lucha, en una guerra. ¿A quién quiero agradar? ¿A este mundo o a Dios? Y casi siempre agradar a Dios va a significar darle la espalda al mundo. Casi siempre agradar a Dios es como la obra de teatro, que si usted quiere ver al director tendrá que darle la espalda al público. Y a veces queremos estar bien con los dos. No se puede estar bien con los dos. Para agradar al Señor tendremos que estar dispuestos a renunciar cosas, a soltar cosas, a vender cosas, a quedarnos sin nada. Espiritualmente hablando, hablo. Para que una vez no tengamos nada, reconozcamos que lo necesitamos todo de Él. Es un alto sacrificio, pero que tiene una alta bendición. El reino pertenece a aquellos que están dispuestos a perderlo todo, con tal de ganarlo a Él.